Está Mauricio Zambrano. Presidente, buenas tardes ya con todos los colegas asambleístas. Asambleísta Zambrano, le escuchamos bastante bajo, no se le escucha muy bien. ¿Me escucha, presidente? ¿Aló? Un poco mejor, Asambleísta Zambrano. Ok. Gracias, presidente. Gracias por darme la palabra. Buenas tardes a los colegas asambleístas. Permítame también saludar a nuestro pueblo ecuatoriano que está dentro y a quienes están fuera de territorio, a quienes me honro en presentar. Estimados colegas, debatiendo la ley humanitaria el día de hoy, debo manifestar lo que he dicho anteriormente. La ley de apoyo humanitario tiene errores de forma y de fondo, que no han sido corregidos, lamentablemente. Esta no es una ley para combatir la emergencia sanitaria, no termina siendo eso. Termina siendo un proyecto malo. Y aún el informe para segundo debate tiene errores. O sea, ya vino con errores la ley desde el Ejecutivo. Se debatió, se ha hecho un trabajo fuerte, sí, es verdad. En la comisión se trabajó fuertemente por esta ley, pero lamentablemente mantiene errores. Y claro, con el segundo debate en la comisión apoyé el informe para que venga al pleno, pues hubiese sido muy nefasto y terrible para el Ecuador y para el pleno de la Asamblea que se quede sin discutir este proyecto de ley y por ende que el mismo vaya y entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. Yo creo que ese no hubiese sido lo más alentador o el mejor escenario. Hay que debatir las cosas, como se ha dicho aquí, hay que discutir las cosas. Para eso estamos, para un procedimiento parlamentario, para expresar nuestras opiniones. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana tuvimos muchas propuestas, se vieron manifestadas en 4 proyectos de ley y más de 70 observaciones a este proyecto de ley y que de manera formal se hicieron llegar a la comisión en su mayoría. Lamentablemente no todas fueron tomadas en cuenta o las que casi fueron tomadas en cuenta lo fueron muy vagamente. Solo coincidimos y hemos hecho un análisis de que tan solo un 35% de los artículos y disposiciones con lo que cuenta el actual proyecto de ley, es decir, en este segundo debate, es lo que más o menos coincide con un poco con lo que nosotros queríamos proponer. El resto de los textos tienen errores de forma y de fondo. He insistido a lo largo de todo el debate durante la comisión que se corrijan los errores de constitucionalidad que tienen los artículos 3 y 4 referente a las contribuciones, tanto de personas naturales como las de sociedades. No se puede romper el principio de reserva de ley para la materia tributaria. No se puede permitir que mediante reglamento se determinen exenciones tributarias. Aquello, vuelvo y lo repito, genera una inseguridad jurídica y discrecionalidad. Pero más allá de este error de fondo en materia jurídica, está el hecho de que este no es el momento para cargarle de impuestos a la clase media, a los asalariados y a los trabajadores independientes. Los hogares en este momento, los hogares ecuatorianos, necesitan de mayor liquidez monetaria, necesitan verdaderas ayudas humanitarias, no de canastas de alimentos con sobreprecio. En los sanitarios se necesita una verdadera ayuda, no de mascarillas compradas a 2 y 3 veces el precio que corresponde, como hemos escuchado múltiples denuncias durante esta emergencia. Y lo peor, sin que Fiscalía y la Contraloría hagan algo. Lamentablemente, y hay que decirlo, y esto ya lo sabe la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, estos organismos del Ejecutivo han terminado siendo organismos de persecución contra actores políticos que no están a favor del actual gobierno. En lugar de cumplir sus verdaderas funciones, se dedican a otras cosas. Y es ahí donde tienen que atacar, ver esos sobreprecios, qué ha pasado con eso. Esperemos que lo hagan, esperemos que funjan sus funciones. Aparte de todo esto, si el gobierno, en particular el Ministerio de Finanzas, hubiese escuchado a la Asamblea Nacional en su momento y no hubiese destinado en marzo el pago de esos tantos millones de dólares, 324 y más millones de dólares para el pago de la deuda externa, hubiesen existido fondos para esta emergencia. De no haber pagado deuda y acoger lo que hacían los demás países, acoger lo que mencionó el BID, el Fondo Monetario Internacional, hubiésemos tenido recursos para atender la pandemia. No hubiésemos tenido una ministra de Salud que renuncie, no hubiésemos tenido una ministra de Salud que denuncie la falta de recursos y apoyo del Ministerio de Finanzas y el resto del gabinete.
Pero hoy pretenden decir desde el gobierno y algunos sectores políticos que han cogobernado y hoy se quieren desmarcar, hoy nos dicen que necesitan la plata urgente para combatir la emergencia. Pero señores del gobierno, señores de la derecha, fue su ministro de Finanzas quien pagó la deuda. Exíjanle, señores de Creo, de la bancada y de la derecha, exíjanle al señor Lazo que le exija a su ministro de Finanzas, exíjanle a él y al gobierno que han apoyado, que consiga la plata de otras formas y no tocándole el pueblo al bolsillo ecuatoriano. ¿Y por qué digo que han gobernado? Nos dicen que robamos elecciones, incendiaban Quito reclamando las elecciones, pero ¿cómo les ha gustado gobernar con el gobierno de Moreno? ¿Cómo lo defendían y decían, que es el presidente de la libertad, del diálogo, de la apertura? Por favor, ahora no se bajen del autobús. ¿Se necesitan de recursos? Sí, pero es inaceptable que este proyecto de ley para segundo debate haya elevado el umbral de la base gravable para la contribución de 1 millón a 2,5 millones de dólares en utilidades para las sociedades. Pues esto conlleva, ¿a qué nos va a llevar? A que las grandes empresas contribuyan solo con 110 millones de dólares, un 85% menos de lo que se planteaba inicialmente. Eso es un error para el segundo debate. Asimismo, es inaceptable que se hayan escuchado voces en este pleno que cuestionaron que la bancada de la Revolución Ciudadana haya pedido incluir en el proyecto de ley una contribución de bienes inmuebles cuya propiedad se esconde en empresas de papel en paraísos fiscales, o que se cuestione que se quiera cobrar 1.500 millones de dólares por concepto de deudas tributarias que se encuentran en firme. Estos son mecanismos de tributación progresiva, en donde quien más paga es quien más tiene, y que castigan a quien defrauda al fisco. Quiero nuevamente insistir en temas como el artículo 14, 15 y 16 del presente articulado que tenemos en la ley humanitaria. Estos artículos son débiles. Envié una propuesta de reemplazar estos artículos con unos que son más precisos y no fue acogida por el presidente de la comisión. Se debe aprobar una ley que obligue a la banca privada a reducir las tasas de interés, a financiar el crédito para nómina y para capital de trabajo, a una tasa preferencial de no más del 5%. Por dar un ejemplo, el artículo 15, a la Junta de Política Monetaria no habría que decirle que solo revise las tasas de interés. Hay que decirle que debe bajarlas. Sí, bajarlas, ya que sí se puede. ¿Y cómo? Pues se regula un techo para la tasa pasiva de la captación y con eso se hace más barato el costo del crédito para la colocación. Se puede hacer, no es un invento. En esta ley hay que obligar a que el BIES dé una moratoria sobre los créditos hipotecarios y quirografarios a sus afiliados. Falta voluntad política, ya lo han mencionado aquí, y sí falta, ya que este gobierno y algunos bloques legislativos se niegan a topar a la banca, esa que en 2019 tuvo un incremento de las utilidades del 40%, cuando la economía del país creció en 0. Ahora la economía va a decrecer entre el 6 y el 10%. Les pregunto, colegas, ¿cuánto esperan que incrementen las utilidades de la banca? La banca, escúchese bien, así no les guste a algunos en este pleno, es un servicio de orden público, acorde al artículo 308 de la Constitución. Prestado por privados, sí, eso es correcto, por privados, pero es un servicio de orden público, al final de cuentas. Les menciono, colegas, que envié igual por escrito que se incluye un capítulo en la ley que da pie a tener incentivos para el uso del dinero electrónico. El dinero electrónico entendido como tarjetas de crédito, de débito, transacciones por aplicativos celulares y demás. El uso de dinero físico hoy es un foco de contagio, pero nada de esto fue recogido. También quiero insistir en que necesitamos mecanismos de financiamiento interno. Por eso he pedido que se incluya reformatorias al Código Monetario y al COPLAFIP. Están por escrito con sus respectivos articulados, pero el ponente de la ley no hizo caso a los oficios que se le enviaron. Dentro del debate de la comisión elevé moción el día 6 de mayo, la inclusión de 2 artículos. Esa moción tuvo apoyo y debió votarse, pero no se lo hizo. Los 2 artículos eran simples y sencillos e iban en favor del pueblo ecuatoriano. Uno era la prohibición de despidos en el sector público por lo que queda del año 2020. Lamentablemente, los despidos han ocurrido y siguen ocurriendo. El otro artículo era la prohibición de que al sector de la educación se le quite recursos, lo que sería una concordancia con nuestra Constitución de la República. Estoy claro, colegas, que todos conocen mejor que yo el artículo 165 de la Constitución, que habla del estado de excepción.
y de las actuaciones del presidente o de la presidenta durante el mismo. Y aún más saben lo que dice el numeral 2 de este artículo, donde se menciona que durante el estado de sesión el presidente podrá disponer o utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto, repito, excepto los correspondientes a salud y educación. ¿Pero qué hizo? Se permitió que se le siga quitando dinero a la educación en nuestro país. Lamentables colegas, quedó demostrado que se acoge una moción y se vota por la misma si le conviene a ciertos grupos políticos y sectores de grupos económicos. Porque un día antes de yo presentar mi moción, sí se votó una moción presentada por un asambleísta de Creo para quitar un artículo de esta ley que pedía la contribución a quienes tienen bienes y recursos en paraísos fiscales. ¿A quién defendían en ese momento? Y hoy este asambleísta nos dice, desen de baja lo de los paraísos fiscales e impuestos para contar con los votos de su bancada y así arreglar la ley. Por favor, me pregunto otra vez, ¿a quién defiende? A mí me enseñaron que eso es ser irónico, ilógico, tener doble moral, hacer doble discurso, no sé, lo dejo a su criterio. Pero creo que el tiempo me dio un poco la razón y agradezco a las voces que se alzaron de varios colectivos referentes a este tema, porque algo bueno ha ocurrido con este tema de la educación, y es el hecho de que se tiene por parte de la Corte Constitucional una resolución sobre medidas cautelares emitidas anteayer para que nadie del Ejecutivo toque el presupuesto de la educación superior. Pero cuidado, cuidado con la educación pública de bachilleres y cuidado con la educación pública de básica. Cuidado, señores del Ejecutivo. Hablando en materia laboral, este proyecto de ley en su capítulo 4, donde se tienen varios artículos, se puede decir que esta ley conlleva a la regresión de derechos y no busca preservar el empleo. Vemos que los famosos acuerdos entre empleado y empleador que menciona esta ley actualmente no se encuentran delimitados. Y esto es fundamental para evitar abusos, que se marque claramente la cancha con estos acuerdos. Esto no cuenta con la presencia de la autoridad competente que supervise para que no se cometan abusos contra el trabajador. ¿A quién defendemos? Vuelvo y pregunto, ¿a quién queremos defender con esta ley? Las reducciones laborales deben estar atadas a lo dispuesto en el artículo 47, numeral 1 del Código de Trabajo. Jamás podría considerarse una reducción mayor, porque eso implica precarización de la relación laboral y una fuerte contracción de la economía. Reduce el ingreso del trabajador y, por ende, el consumo. Ahora la crisis que estamos afrontando se plantea de manera incorrecta una terminación de la relación laboral por medio de una reformatoria del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, porque eso avala las terminaciones bajo esta causal, hechas antes de la vigencia de esta ley. Lo correcto es que entre la presente ley como una ley interpretativa para que ampare a los trabajadores que durante esta emergencia fueron cesados utilizando de mala forma esta causal. Solo les menciono qué pasa con las personas que trabajan en la informalidad, qué pasa con el alto porcentaje de mujeres ecuatorianas que ejercen trabajo remunerado del hogar. Se debe generar un proceso de formalización con acceso al sistema de seguridad social universal. Estos grupos necesitan ser visibilizados en esta ley. Son personas que trabajan y viven del día a día. ¿Qué pasa con esos grupos? ¿Por qué no están aquí? Ya para finalizar, seguimos en desacuerdo con la actuación del ministro de Economía y Finanzas al haber pagado la deuda externa en el mes de marzo, preservando el capital sobre el ser humano y que hasta el día de hoy no tengamos la certeza que han llegado o van a llegar los cerca de 2.000 millones de créditos de las multilaterales que indicó en ese momento para afrontar la crisis. Ojalá algún día lleguen. Y como ya lo indiqué, al proponer recortes a los ingresos de los hogares ecuatorianos, no solo estos se verán afectados, sino que también se va a contraer la economía. Habrá menos recaudación por consumo y no tendremos una salida pronta a la crisis, que es lo que realmente necesita el país en estos momentos. Colegas asambleístas, aún estamos a tiempo de mejorar esta ley. En lo que el pueblo necesita, una ley que apoye a la mayoría de los ecuatorianos y no los perjudique en muchos ámbitos, sobre todo en lo laboral. Y si no se hace, colegas, si se mantienen tantos errores en la ley, lo más prudente sería el archivo de la misma. Hasta aquí mi intervención, presidente, colegas. Muchas gracias. Gracias.